Ya hemos hablado de la STL de C++ hace unas semanas. Vimos las clases que implementaban los contenedores secuenciales, como son, por ejemplo, pues las listas, las pilas, las colas, las dobles colas, etc. En este vídeo vamos a dar otro repaso por la STL, pero esta vez por los contenedores que hemos visto recientemente, que son los conjuntos y los diccionarios. Recomiendo que a partir de ahora utilicéis estas clases de la STL en lugar de las clases que he venido yo implementando a lo largo de estos últimos vídeos. Salvo que, por supuesto, en el ejercicio se pida acceder a la representación interna, como por ejemplo para añadir una nueva operación. Vale, pues ¿cuáles son los contenedores asociativos? Pues básicamente los contenedores no secuenciales, es decir, aquellos contenedores para los cuales no existe la noción de primer elemento o de último elemento. En particular, estos contenedores pues soportan mecanismos eficientes de búsqueda y hemos visto ya dos de ellos, los conjuntos y los diccionarios. Bueno, también vamos a ver en este vídeo muy por encima los multiconjuntos y también los multidiccionarios porque aparecen también en las librerías. Bueno, pues en esta tabla tenéis como referencia las principales clases de las que voy a hablar. En primer lugar, pues la clase conjunto, la clase set, luego la clase para los diccionarios, que es la clase map. Estas dos implementaciones utilizan árboles binarios de búsqueda, equilibrados, es decir, que se equilibran automáticamente. En particular, utilizan una variante de los árboles binarios de búsqueda, que son los árboles rojinegros. Por otro lado, tengo estas dos clases, unordered set y unordered map, que básicamente pues también implementan los conjuntos y los diccionarios, pero esta vez utilizando tablas hash. Con respecto a los nombres de las operaciones, pues son los mismos que las implementaciones que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos vídeos. Insert para insertar un elemento en la tabla o en el conjunto, iris para borrarlo, etc. Lo único que hay que tener cuidado es con la operación de contains. ¿Por qué? Porque este método se introduce en el estándar de C++ de 2020 y es relativamente reciente. De hecho, está soportado por Visual Studio 2019, pero para eso hay que utilizar la opción esta que tenéis aquí durante la compilación. Si el compilador no soporta este estándar, se puede utilizar como alternativa, o se ha venido utilizando como alternativa, el método count, ¿vale? El método count recibe la clave que queremos comprobar y entonces count nos devuelve 1 si la clave está en el conjunto o en el diccionario, o te devuelve 0 si la clave no está en ese diccionario. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de uso de la clase set, ¿vale? Yo declaro un conjunto de cadenas al cual yo llamo personas, introduzco aquí 4 elementos, luego aquí introduzco uno duplicado, pero al estar duplicado no se va a insertar realmente. Por tanto, si yo luego compruebo para empezar si está Sergio dentro del conjunto, pues puedo llamar a la función count y automáticamente se produce la conversión a booleano, porque esta Sergio tiene tipo booleano. Por tanto, si count me devuelve 1, esta Sergio va a tener el valor true, y si count devuelve 0, esta Sergio va a tener el valor false. Luego compruebo el tamaño de las personas, del conjunto de personas, en este caso tiene 4 elementos, y imprimo por la pantalla si está Sergio o no, ¿vale? Entonces obtengo este resultado de aquí. Y luego, pues si quiero, itero sobre las personas. ¿Vale? Para cada persona, pues la imprimo por pantalla, y al final pues voy a tener las personas ordenadas en orden lexicográfico, porque estamos utilizando un árbol binario de búsqueda. Si yo utilizase una tabla hash, ¿vale? Este ejemplo es exactamente el mismo, pero esta vez estoy utilizando la clase unordered set, que utiliza tablas hash. Bueno, pues todo funciona exactamente igual, la única diferencia es a la hora de iterar, en la cual pues el orden en el cual yo itero los elementos pues no está definido de antemano, pues depende de los valores hash de cada uno de los elementos. Y aquí tenéis un ejemplo de un diccionario que me asocia cadenas con números enteros. ¿Vale? Entonces yo dentro de ese diccionario pues estoy añadiendo una serie de entradas, a veces lo hago con el operador corchete, a veces lo hago con la función insert o con el método insert, solo un poco para que veáis cómo se hace de las dos maneras, y ahora me pongo a iterar sobre las entradas del diccionario. Para cada entrada, mediante el atributo first accedo a la clave y mediante el atributo second accedo al valor, ¿vale? Entonces con esto estaría recorriendo todas las entradas y las estoy recorriendo en orden alfabético de clave, ¿vale? En orden lexicográfico. Con respecto a los multiconjuntos y a los multidiccionarios, pues son tipos abstractos de datos que se comportan igual que los conjuntos y los diccionarios, con la diferencia en que estos sí permiten claves o en el caso de los conjuntos permiten elementos duplicados. En el caso de los conjuntos, pues tengo multiset y unordered multiset, implementados mediante árboles equilibrados y tablas hash respectivamente. Y para los diccionarios tengo multimap y unordered multimap. Como ejemplo de uso, pues aquí por ejemplo estamos utilizando los multiconjuntos, un multiconjunto de cadenas. Bueno, pues estoy insertando aquí varias personas. Fijaos aquí que Gerardo lo estoy insertando 2 veces. Bueno, pues si yo obtengo el tamaño de esas personas, pues voy a obtener
5. Si obtengo el número de veces que aparece Patricia, me devuelve 0. Y si obtengo el número de veces que me aparece Gerardo, me devuelve 2. Y luego a la hora de iterar, pues obtengo, pues, por ejemplo, esta cosa de aquí.